Hubo un botoncito que no se apretó y ahora sí, vamos a grabar bien el mensaje. Vamos a abrir la Biblia, gracias, en el libro de Amós, capítulo 8. Aleluya. Escuche bien, y escuche bien desde el principio al final este texto de Amós. Y dígame si ni bien comenzamos a leerlo, no está hablando de nuestro país. Fíjese. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio? Inflación. Y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero. ¡Wow! Y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Dígame, ¿parece nuestro país o no? Es terrible. Claro, no estoy hablando de política porque esto viene hace décadas en nuestro país. Décadas, dije. Terrible. Consejo número 1, no defienda políticos. Mi amigo, mi hermano, por amor de Dios. No se estremecerá, no dice: Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermerá como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, el Dios, el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. He aquí, y escuche bien, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. De entrada, el primer texto que yo les mencioné habla sobre lo que ocurre en la tierra: suba de precios, especulación con el alimento, balanzas falseadas, explotación del pobre. Después me dicen que la Biblia no es actual. La Biblia es impresionante. Es la palabra de Dios. Es impresionante. Cada detalle uno puede encontrar. Hermano, estos son los tiempos que se viven. Y le dice Dios a los ricos, a los que manejan el planeta. Hay personas que manejan el planeta y que no son tantos, riquísimos,
que si quieren voltear a un país con una economía emergente, lo voltean. Si lo quieren enaltecer, lo hacen. Manejan las naciones. Pero Dios dice que nada de esto Él se olvida. Nada. Y no me gustaría estar en esos calzados de esas personas. Pero Dios, en un momento, el Señor le habla al profeta y le da una palabra donde dice que Él envía a la tierra, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¡Hambre! Pero ya no del pan, que ya sabemos cómo viene la mano, que ya sabemos lo que ocurre, ya sabemos los vaivenes, lo sabemos absolutamente, no lo ignoramos. Si estamos preparados, no lo ignoramos. Pero viene un tiempo, dice el Señor, donde Él envía hambre y sed, y no de comida o de agua, sino de su palabra. Y es ahí donde nosotros como iglesia, pues tenemos que estar preparados de otra manera. Entonces cuando digo uno con una camiseta de un político, el otro de otro, uno de una idea, el otro de otro, el otro de otra. Y hermano, la iglesia tiene que estar con otra cosa. Claro que el día que hay elecciones uno va a votar y votará al que mejor le parezca y está bien, pero nuestra vida eclesiástica como iglesia, como hijos del Señor, pues tenemos que estar preparados para esa hambre y sed que vendrá de la palabra de Dios. Y la iglesia no está ni para hacer política, ni la iglesia está para ocuparse de cosas que el Señor no nos mandó. Muy afanados podemos estar sobre el Evangelio de la prosperidad, o muy avanzados podemos estar con Igle Crecimiento, o podemos estar totalmente abocados a otras cosas naturales. Pero la iglesia tiene que estar abocada. Cuando digo la iglesia, me refiero a vos y a mí, al que está al lado tuyo. Míralo al que está al lado tuyo, por más que esté un poquito lejitos. Míralo, decirle, hey, es la iglesia. Lo que necesitamos es la frescura de la presencia de Dios. Ya no se distraiga, míreme, no se distraiga si puede, y necesitamos de la frescura de Dios para que cuando haya hambre y sed y vengan a golpear las puertas de los lugares y digan, ¿cuándo es la reunión ya? Y que haya 3, 4, 5 reuniones repletas. ¿Por qué? Porque hay hambre, hay sed. Pero la iglesia tiene que estar preparada para esto. Miren, yo recordaba, a causa de lo que decía hoy en el culto sobre Segunda de Crónicas 29, el rey Ezequías, que aún su padre había hecho lo malo ante los ojos de Dios, se había alejado de Dios, el padre de él había hecho imágenes de acera, había adorado a Baales, era terrible. Sin embargo, él, cuando toma el reinado, cuando su padre muere, él a los 25 años lo primero que hace es manda reparar las puertas del templo, porque el padre cerró las puertas del templo, abandonó todo el lugar, lo llenó de mugre, era un depósito de mugre. Y Ezequías habla a los levitas y les dice, oídme levitas, Dios los escogió a ustedes para esto, tienen que ir a limpiar el lugar, tenemos que prepararnos. Y dice, Segunda de Crónicas 29, que el rey Ezequías hizo pacto con Dios. ¿Qué es pacto? Hizo, hoy diríamos, una promesa. Él dijo, Señor, yo me comprometo a limpiar la casa, a buscarte, a poner tu nombre muy en alto y a poner las cosas en su lugar. Y él comenzó a hacerlo. Y los vuelve a llamar a los levitas que empezaron a limpiar. Y dice, no os engañéis, Dios los escogió a ustedes. ¿Para qué? Para que descienda la presencia de Dios. Es de la única manera que si hay hambre y sed de la palabra de Dios, la gente sea saciada. Si nosotros no podemos hacer descender la presencia de Dios
de ninguna manera la gente va a ser saciada. La podemos entretener, podemos enseñarle alguna historia, podemos decirle 3, 4 cositas. Bien, qué lindo, venga, nos sentimos bien, somos una confraternidad bárbaro, comemos, somos amigos. Hermano, a mí me interesa que la gente se encuentre con el Señor. No hay otra cosa que me interese. ¿Por qué? Porque lo que revoluciona de verdad las vidas es un encuentro con el Señor. No es otra cosa. Cuando los levitas arreglan la casa, hacen los sacrificios, dice que todo el pueblo se arrodilló y adoraron a Dios. Comenzaron a sonar los instrumentos y dice que el lugar, lo que habrá sido eso, todos se postraron y adoraron a Dios. Y mire, en un momento, vieron, yo muchas veces digo que el evangelio de la prosperidad como se predica es espantoso, pero a veces se hace tanto énfasis en lo económico para que las arcas puedan crecer, porque de verdad hay miles de cosas para hacer. Pero si uno lee 2 de Crónicas 29, dice que nadie tuvo que pedir nada, pero dice que los generosos de corazón traían abundancia de ofrendas. Sobraba y nadie pidió nada. ¿Qué es lo que marcó la diferencia? La presencia de Dios que descendió. Y cuando desciende la presencia de Dios, somos todos generosos. No es otra cosa. No hay que hacer énfasis. No hay que hacer énfasis con el diezmo porque nos damos cuenta que es de Dios. No me lo tienen que ni enseñar. Ya está, yo sé que es del Señor. Tantas veces me lo van a enseñar. ¿Cuántas veces? Lo mismo con las ofrendas. ¿Cuántas veces me lo van a enseñar? Aprendemos a ser generosos. Y ahí está en 2 de Crónicas 29. Y en 2 de Crónicas 30 hace una invitación Ezequías a las tribus y se celebra la Pascua más impresionante, que fue semejante a las que festejaba el rey Salomón. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Pero viene un tiempo, dice el Señor, que habrá hambre y sed de la palabra de Dios. ¿No ves que a veces nos miramos las caras, a veces somos pocos, somos menos? Pero qué tremendo que viene ese tiempo. Y la iglesia tiene que ser sabia para estar preparada. Y cuando digo la iglesia tiene que ser sabia para estar preparada, me refiero a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Y saber que vendrá el día malo. Preguntémosle a Fernando si no vendrá el día malo. Está viviendo una cuestión increíble que si uno la cuenta en cualquier lugar del mundo dice, no te puede estar pasando esto, no puede estar pasando. ¿Por qué? Porque nuestra vida es cascoteada de alguna manera y la fe es probada y se prueba nuestra fe con este tipo de pruebas aunque no nos guste, y es ahí donde nos damos cuenta si somos hombres y mujeres de fe o no. ¿Sí o no? ¿Me ayuda? ¿Lo cree? Pero viene un tiempo de hambre. Si viene un tiempo de hambre y sed de la palabra de Dios, tenemos que estar preparados. La presencia de Dios tiene que notarse, tiene que palparse. Pero hermano, cuando uno ve 2 de Crónicas 29, ¿qué era lo que marcaba la diferencia? Que cuando dispusieron su corazón y limpiaron el lugar y los instrumentos comenzaron a sonar y las voces comenzaron a oírse y los sacrificios comenzaron, ya en este tiempo no hay sacrificios como en aquel entonces. El sacrificio somos nosotros, un sacrificio de alabanza. Amén. Pero la iglesia tiene que estar preparada, puede estar preparada. Dice, e irán errantes, le dijo el Señor a Amós, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esto me recuerda cuando hay gente que dice, me voy al avivamiento de Colombia, me voy al avivamiento de Ecuador, me voy al avivamiento de Toronto, me voy al avivamiento de... Y la gente va en busca del gran tesoro perdido y no se dan cuenta que el avivamiento puede y debe comenzar en cada uno. ¡Qué sencillo! ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Cuando hay humillación, cuando uno se quebranta, cuando uno se dispone delante del Señor, la vida es avivada. No hay que ir a otros lugares. Gloria a Dios que Dios se mueve en distintos lugares, pero también se puede mover y se quiere mover en toda iglesia, en todo lugar donde se proclama su nombre.
Por eso cuando hoy cantábamos, nombre sobre todo nombre, nombre sobre todo nombre, es el nombre de mi Cristo. Es ahí donde es puesto muy en alto. Una iglesia que se postra ante Él, que le alaba, que le busca, que le adora, que le honra, que ora a Él, que se acerca a Él. ¿Cómo no se va a manifestar? ¿Cómo no se va a manifestar? Sí, tiene que haber una libertad total. Ezequías se lo dijo al pueblo, le dijo, yo he hecho pacto con Jehová. No le tembló, él puso diciendo, miren, vamos a ver qué pasa. No, es un empujarnos a decir, hoy buscando el rostro del Señor, exaltándole, adorándole. Dice que ahí en Segunda de Crónicas, todo el pueblo se postró, se arrodilló y adoró a Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¿Sabe? Yo mencionaba días pasados sobre este mismo texto, el miércoles, cuando en Mateo capítulo 15, versículo 21, se encuentra aquella mujer que no era judía y que se acerca porque su hija estaba realmente mal. Le decía, ten misericordia de mi hija, que es atormentada por un demonio. Y le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Saben que cuando le estaba diciendo hijo de David, sabe que lo estaba haciendo? Descendiente de David. Lo estaba haciendo como lo que él era, el Señor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Y el Señor no la miraba. Y los discípulos, como no la miraba, le decían, Señor, Jesús, despedila, porque está molestando. Y Jesús no le contestó tampoco a los discípulos. Pero la mujer volvió y le dijo, necesito tu ayuda. Y él le dijo, pero yo voy primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque el mensaje era a los judíos. Y el Señor le dice, no es permitido dar el pan a los perros. ¡Qué palabra, Dios mío! Y la mujer lo mira y le dice, sí, pero los perrillos, aún ellos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Jesús la miró y le dijo, grande es tu fe, sé así como quieres. Las migajas. ¡Hambre! ¿Ustedes creen que esa mujer tenía hambre del pan que los ricos van subiendo? Que 5 interesados, que 5 bancos, que 3 bancos, que 3 hacen subir todo y destartalar todo. ¿Ustedes creen que tenía ese hambre? Tenía a su hija que estaba endemoniada. Esa era la verdadera necesidad. Y Dios le dio del pan de vida, que es Él. Él es el pan de vida. Es el pan de vida, es Él. No hay otro, no hay otro. Es Él. Es Él. Hambre y sed de Dios. ¿Cuántos de ustedes han tenido en un momento de su vida hambre de Dios? No era una cuestión, no era porque estaban solos, no era porque estaban solas, no era porque el trabajo no estaba, no era porque... No, hambre de Dios, hambre de Dios. Es lo único que puede saciar la vida. No es otra cosa. Hablen con gente pudiente, hablen con gente que tiene mucho dinero y van a ver que se entretienen una vez con una cosa, otra vez con otra vez con aquello. El aeromodelismo, después el drone, después van sumando porque se aburren. No hay algo que sacia su vida. Y la pregunta es, ¿sacia tu vida la presencia de Dios? Si no la sacia, hay algo para rever, porque la iglesia, por eso me interesaba dar este mensaje, nosotros necesitamos darle a Dios un culto de mucha gloria. Diga conmigo, mucha gloria. Diga conmigo, mucha gloria. Pero gritándolo, ¡mucha gloria! Porque necesitamos que haya hambre, porque cuando haya hambre y sed, no será que va a estar paradito uno acá enseñando con sabiduría para que la gente entonces se emocione un poquito y llore.
Hermano, las lágrimas con un toque del Señor cada tanto. Necesitamos de verdad gente que se encuentre con el Señor. Que los cultos sean cultos gloriosos, muy gloriosos, pero muy gloriosos. Que cuando uno entre diga, ¿qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué me perdí? Una vez invité a una persona, no volvió nunca más, pero me acuerdo que ese día que vino me dice, pero ustedes estaban hasta bailando ahí. Y lo único que hacíamos nosotros era levantar las manos y mover así. Si yo le decía, ¿te parecía que bailábamos? Y sí, teníamos júbilo delante de la presencia de Dios. Qué lindo, qué lindo. Ya volverá, me imagino. Pero la gente tiene que encontrarse con el Señor. Lo que la iglesia que somos nosotros nos tiene que pasar lo de aquella mujer. Señor, yo no soy digno de ti. No merezco estar acá. No lo merezco. Claro que no lo merezco. Pero quiero comer aún de las migajas de la mesa. Y el que entre, coma de las migajas de la mesa. Y el Señor no nos va a dar las migajas de la mesa. El Señor nos da a Él mismo se da. Él mismo se goza cuando la iglesia está preparada para exaltar al Señor. Me pasa algo terrible como lo que le puede estar pasando a nuestra hermana Roxana, como lo que le puede estar pasando a Miriam, como lo que le puede estar pasando a Fernando, como lo que le puede estar pasando a Andrea. Pero mi querido hermano, somos conscientes que Él es digno de toda exaltación, toda alabanza. Y como dice Ezequiel, porque nuestro Dios, Ezequías dice, porque nuestro Dios es clemente y misericordioso. ¿Y qué hizo Ezequías? Diciendo, mi padre hizo todos patas para arriba, pero yo voy a arreglar esto porque yo sé cómo arreglarlo. Y cuando uno comienza leyendo Segunda de Crónicas 29, dice, y el rey Ezequías, que comenzó a reinar a los 25 años y reinó tantos años, hizo lo bueno delante de Jehová. ¿Y qué era que había hecho lo bueno? Lo buscó a él, reparó el templo, lo limpió, lo puso en el lugar que tenía que ponerlo y la cosa fue hecha rápidamente. Es así, no hay misterios, ningún misterio. Tiene que pasar lo que dice Mateo capítulo 25, los de las doncellas. ¿Qué fue lo que pasa allí? Dice que venía el Señor y habla, da un mensaje al Señor, dice, para que no les pase esto. Había 10 vírgenes, 5 muy sensatas y 5 insensatas. ¿Qué era lo que hacía uno que era sensata o insensata? Que una tenía aceite en la lámpara y la otra no. Retardaba la venida el Señor, y mientras tardaba la venida, dice que apagaron las lámparas, cabecearon, hasta que alguien les gritó y dijo, viene el Señor. Y ahí acomodaron rápidamente las lámparas. Las insensatas dijeron, danos aceite, no podemos darte, vayan a comprar. Y cuando fueron a buscar, el Señor vino antes. Así como fueron despertadas y les dijeron, el Señor viene. Hermano, desde este lugar le estoy anunciando ya, viene un tiempo, porque lo dice la palabra, que la gente tendrá hambre y sed, no de comida o de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Y somos nosotros los que tenemos que estar preparados. Somos nosotros los que tenemos que tener aceite en la lámpara. Somos nosotros los que tenemos que estar en el lugar que tenemos que estar, en el lugar indicado para exaltar el nombre de Dios, para ponerle de verdad muy en alto, para glorificarle, para que toque las vidas, para que transforme las vidas, para depender de Dios, sea cual fuere la situación que estamos viviendo. Pero que Dios no deje de ocupar su lugar, no como una cuestión de modas. Yo recuerdo, ustedes también seguramente lo recordarán, hubo tiempos donde había famosos que se acercaban a las iglesias evangélicas. ¿Por qué? Porque era una moda. E iban a iglesias grandes y después se decía, la actriz fulana de tal va a la iglesia de fulano de tal, y el actor fulano de tal se convirtió y va a la iglesia de fulano de tal, el jugador aquel famoso y va a la iglesia de fulano de tal.
Y uno dice, y está bien, y yo digo amén, y digo gloria a Dios, y digo aleluya, y se conviertan todos. Y digo, se conviertan. Pero, hermano, no es una cuestión de modas. Muchas de esas actrices iban un tiempo y después uno las veía en la televisión y diciendo barbaridades. Dice, ¿qué conversión? Ninguna. ¿Qué búsqueda de Dios? Ninguna. Fue una moda. Fue una moda. No estamos en tiempo de moda. Estamos en un tiempo de compromiso. Estamos en un tiempo de búsqueda de Dios. En un tiempo donde a Él hay que ponerlo muy en alto, sea lo que sea. Que no dependemos ni del frío, ni del calor, ni de situaciones, ni de salud, ni de falta de salud. A Él lo ponemos muy en alto, porque Él es Dios. Cuando Dios le habla a Josué, después que muere Moisés, Dios le habla y le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Muy valiente. Y se lo vuelve a decir, que seas muy valiente. Hay que tomar de verdad, con decisión, para ponerlo a Dios muy en alto. Hermano, no hay tramas ocultas, no hay cosas ocultas. Si hay cosas ocultas, Dios las corta. Dios las rompe. Buscar el rostro de Dios. Que no nos cueste arrodillarnos. Que no nos cueste leer su palabra. Que no nos cueste orar. Que no nos cueste ayunar. Que no nos cueste venir. Yo recuerdo en la década del 70, contaba el pastor Jorge Pradas, había ido la iglesia era muy pequeña, incipiente, estaba comenzando allí en Barcelona, creo que fue en Barcelona, y eran, perdonen la expresión, eran 7 gatos, hermano, en la iglesia. 7, 8, 10. Y llegaban, el culto era, no sé, a las 6 de la tarde, y la gente llegaba a la iglesia a las 6 menos 1, o a las 6:01, o a las 6:05. Pero el que iba a abrir la iglesia, va y cuando va a abrir la iglesia, va 15 minutos antes a la iglesia. Hasta esa poca fe tenemos, hermano, con ganas de venir hasta antes que comience el culto. Y cuando va para la iglesia se encuentra que había 70 personas en la puerta. Miró así, dice, 70 personas en la puerta de la iglesia. Qué raro. Dice, mientras iba y veía, los veía de lejos. Se habrán equivocado. ¿Qué harán estos acá? En España, un lugar durísimo. Durísimo. ¿Qué harán? ¿Qué pasará acá? ¿Qué? Se habrán equivocado el lugar. Y cuando está entrando, dice, sí, ¿qué necesitan? ¡Venimos a la iglesia! Abrieron el salón. Los primeros que entraron, los 70, ni los hermanitos habían llegado de la iglesia. Entonces comienzan a hablar con ellos. ¿Qué es lo que pasó? Ella, dice, es la bruja del barrio. Y dice la mujer, yo soy la bruja del barrio y me he dado cuenta que Dios está en este lugar porque conocí a fulano que le pasó tal cosa, hizo esto y quiero conocer al Dios de ese hombre. Ese culto ya no eran 10, eran 80. Terrible. Terrible. ¿Qué pasó con esa gente? Algunos quedaron en la actualidad, otros se fueron, otros habrán ido a otra iglesia, otros fueron, vinieron y no volvieron nunca más. Pero la iglesia es la que tiene que estar preparada porque viene tiempo, mi querido hermano, que habrá hambre y sed de la palabra de Dios. Eso. Bueno, no, yo voy todos los domingos a la iglesia como siempre, y los miércoles voy si tengo ganas, si puedo, si no puedo. Comprométase en el nombre de Jesús. Mire, lo agarraría de acá y le diría, hermano. Porque vienen tiempos de hambre.
Si a usted le golpean la puerta de su casa y viene un chico y le dice, ¿tiene algo para darme? Usted agarra la alacena, toma un paquete de arroz o de yerba y de fideos, lo que sea, un sándwich, y va y se lo da. ¿Qué va a hacer usted cuando venga este tiempo que habrá hambre y sed de oír la palabra de Dios? ¿Qué le va a dar? Porque yo, con los años que tengo en el Señor, la puedo pilotear un poco, ¿eh? Pero ¿y usted? ¿Está seguro? Nosotros necesitamos que la presencia de Dios esté acá, ¿eh? Necesitamos. No pongamos cara de, yo la tengo clara, hermano, la verdad que estamos más verde que el sauce en primavera. Culto vivo. Algunos de estar diciendo, yo que voy a ir el domingo para que el pastor me rete. No lo estoy retando, estoy tratando de encender el fuego que está en su vida. No tengo acá una revista, si no le haría así para que la brasa se encienda y arda. Si no, voy a agarrar un secador de pelo. Yo les he contado alguna vez una historia. Quería prender un fuego, un asado, y no sabía, no arrancaba. Entonces agarré el secador de pelo de mi hija, el mío no. Lo enchufé y le empecé a dar fuego, y el fuego arrancó y hizo... Pero después mi hija, cuando fue a usar ese secador de pelo, casi me mata, porque tenía un olor a humo que mataba. ¿Qué pasa? Tiene que arder nuestra vida. No es una cuestión circunstancial. Es una cuestión que Dios te dice, seguí trabajando, seguí estudiando, seguí esforzándote, métele, pero no descuides mi presencia. No la descuides, porque vienen tiempos de hambre y de sed. ¿Cuánto aceite tiene tu lámpara? ¿Cuánto aceite tiene la mía? Hermano, va a depender de nosotros. Nancy, bienvenida Nancy. Pero depende de nuestro aceite, que esté bien, mucho aceite. El aceite tipifica al Espíritu Santo. Diga conmigo, tipifica al Espíritu Santo. Es un tipo del Espíritu Santo, como lo es el fuego. Tipifica el aceite. El aceite de la vasija que tenía la viuda, un poquitito, y le dice, el profeta le dice, conseguí vasijas no pocas, y llena de vasijas, y comienza a vertir el aceite, y no cesaba el aceite, y llenó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, no sé cuántas vasijas, y cuando llenó la última, cesó el aceite. Y le dice, ya está, se me llenaron todas. Bueno, ahora andá, vendé el aceite, saldá la deuda que tenés con tus acreedores, y con lo que te queda, viví, porque vas a vivir mucho tiempo. ¿Sabes qué? La mujer esa habrá disfrutado del aceite, pero más habrá disfrutado de haberle hecho caso al profeta, y más habrá hecho caso de darse cuenta que el Dios del que le hablaba el profeta era un Dios vivo. Aleluya. Hermanos, nosotros hablamos de un Dios vivo. No hablamos de un Dios muerto, un Dios vivo que se ocupa de nuestras causas, que se ocupa de nuestras situaciones, que cada milímetro de nosotros Él lo tiene en sus manos. Y como dice en el libro de Amós capítulo 8, en los primeros versículos, habrá un montón de vivos que van a hacer subir el dólar, muchas cantidades de vivos que lo harán bajar, muchos vivos que especularán a más no poder, pero nosotros seguimos dependiendo de Dios. Nos cuesta todo mucho más, ni lo dude. Todo cuesta muchísimo más. Todo está difícil, pero yo sigo dependiendo de Dios. Y vos también. Seguimos dependiendo de Él, porque nuestro Dios es un Dios vivo, amoroso, precioso, y nos ama en gran manera. El gran desafío, Elías, que nosotros tenemos, y Marta, y Guille, y Karina, y todos nosotros, es mantener esta llama encendida, para que un día, cuando estemos por abrir el templo, cuando vengamos, a mí me gusta vengo 1 hora antes y me quedo por acá y me quedo mirando o acomodando las sillas. Si las sillas las ve torcidas, écheme la culpa, las acomodé yo. Todos los sábados vengo y las acomodo yo. Me encanta, está buenísimo. Y me pongo a orar y acomodo las sillas. ¿Sabe?
Un día va a haber gente esperando ahí afuera. Y va a tener hambre. Y ese día vamos a tener que sacar del tesoro que nosotros tenemos adentro. Y el tesoro no es plata, sino que es la presencia de Dios. Y la gente nos va a mirar y decir, qué paz que tienen ustedes. Qué alegría que tienen cuando dan culto a Dios. Tu trono hacemos con alabanza, oh Dios. Tu trono hacemos con alabanza, oh Dios. Tu trono